Bien, y de regreso con todo el contenido, como habíamos anunciado en el intro del programa, tenemos a uno de los voceros autorizados del Partido de la Liberación Dominicana, pues es un académico, un gremialista, un político que maneja diversas áreas del quehacer nacional, científico, académico. Recuerdo que lo conocí por allá por 1989, 90, 91, y el país andaba en una ola de una reforma educativa, se bregaba, se luchaba en las calles de forma titánica en las aulas por un plan decenal de educación que era parte de esa reforma, pero una ley general de educación. Le presento a nuestro invitado en el día de hoy. Gracias por la invitación. No se preocupe, profesor. Puede decir... Okay. Pero hemos preparado un trabajo especial para usted. Es que tenemos preparado un perfil. Adelante con el perfil. Claro que sí. Melanio Paredes Pinales es un maestro, economista y político dominicano. Nació el 22 de octubre de 1951. Tiene una licenciatura en física, una maestría en administración de la educación. Ha realizado importantes contribuciones al desarrollo de la educación en la República Dominicana. Ha impartido docencia en prácticamente todos los niveles, desde educación básica hasta el nivel de maestría. Fue profesor de diversas universidades, como UNIBE y liceos como el Mauricio Báez. Además, ocupó otras posiciones públicas como diputado, año 1990, director de Autoridad Portuaria, 1999, director del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep, año 2004, ministro de Industria y Comercio en el 2007 y ministro de Educación en el 2008. Fue secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores en el período 1995-1999, logrando reivindicaciones para el sector magisterial dominicano. Es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora sí, buenos días, profesor. Gracias. Grato placer verlo aquí. Le salen los años a uno. Gracias por la invitación, siempre presto a compartir en un programa con comunicadores como ustedes, amigos, y con el público que nos ve. Los años de seguro que unidos a una gran experiencia, sobre todo ligada a la pasión. Así a propósito, para romper un poquito el hielo, que podría estar en algún momento quizás un poco subido, le envía saludo el Padre Pasos. Ah, muy bien. Sí, muy bien. dice que le tiene mucho cariño. Grandes colaboradores y amigos en este trajín. Me puntualiza aquí que le trate bien. Yo le digo que automáticamente a cualquier invitado aquí lo tratamos muy bien. Gracias al buen amigo, el Padre Pasos. Muy bien, profesor Paredes, gracias por acompañarnos. Hay muchos temas que queremos discutir con usted, no solamente por su hoja de vida, sino también por la coyuntura. Y comenzamos por una de las noticias más recientes, el hecho de que ayer representantes de distintos sectores de la sociedad dominicana y de los partidos políticos se reunieron en el seno del Consejo Económico y Social para conversar sobre esas 12 reformas que está impulsando directamente nuestro presidente de la República, Luis Abinader. En el particular, quiero hacer la referencia porque tras la conversación, Charlie Mariotti, vocero y representante de su partido, emitió unas declaraciones que me parecieron particulares y me gustaría que las esclareciera. Número 1, puntualizó el hecho de que se precisa de que estas 12 reformas sean en el orden de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero también habló de la necesidad de contemplar en ellas el cambio climático. Estos 12 planteamientos que ya realiza el mandatario habla sobre un pacto por el agua e impulsarlo. ¿Ustedes desean como Partido de la Liberación Dominicana añadir más reformas o encauzarlas dentro de las que ya están pautadas? Más bien enfocarnos en las fundamentales. Tuvimos una discusión el pasado domingo muy productiva en el comité político a propósito del llamado del presidente Abinader para el inicio de ese diálogo. Y yo quisiera retomar lo que la prensa de hoy recoge. Uno de los diarios dice, arranca el diálogo con buena voluntad. Y es importante. La democracia es una construcción permanente y de ninguna manera un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado en el Estado, con vocación a la concertación,
porque no es la primera vez. Mi buen amigo me recuerda inicio de los 90, a propósito de con el sombrero del ADP, participamos en aquella gran concertación de políticas educativas, el primer Plan Nacional de Educación, año 1992. Pero a mí como legislador me correspondió ser miembro de la Asamblea Revisora. Creo que tú en ese momento cubrías el Congreso Nacional como reportero. Y en el año 94 hicimos una reforma que fue la que acortó el periodo de gobierno del doctor Balaguer por la situación de fraude anunciada o denunciada por el doctor Peña Gómez en ese año. Y de ese periodo, 92, 96, vienen las principales reformas que hoy requieren actualización. De manera que a nosotros nos parece que el llamado es importante. Naturalmente el gobierno es que pone la agenda. Porque, por ejemplo, hay un tema pendiente de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es a lo que se refería nuestro vocero, el secretario general del partido, de que la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 1.12, plantea 3 grandes pactos, un poco como sombrilla que pueda sustentar cualquier iniciativa de política pública, porque ahí está todo. El pacto fiscal, que es, digamos, un instrumento de la fiscalidad para determinar la orientación del desarrollo. O sea, qué sectores se apoyan en la producción de bienes y riquezas, cómo se distribuye esos bienes y riquezas. La oposición en los casos de los gobiernos nuestros criticaba de que sí había crecimiento económico, pero no había efectiva distribución del ingreso. Entonces, una reforma fiscal debe decir cómo se recauda, qué tipo de impuestos paga la ciudadanía y cómo se redistribuye la riqueza que creamos todos. Entonces, se hablaba en ese momento que el pacto fiscal estaba condicionado por el pacto eléctrico, porque el pacto eléctrico implica una sangría importante al erario público, altas sumas de dinero, que siendo la electricidad un negocio en toda parte del mundo, aquí hay un sacrificio al Estado, y no puede ser así. Y se hablaba del pacto educativo por la trascendencia que tiene la educación en toda la vida de una nación, y sobre todo porque desde 2013 estamos haciendo un gran sacrificio fiscal, separando de un 14% que es la presión tributaria, sacándole un 4% a la educación. Y entonces eso implica que tengamos que examinar la posibilidad de que el Estado tenga más ingresos. ¿Por qué? Yo he insistido que la consigna del 4%, que finalmente el gobierno del presidente Medina acogió y desde el año 2013 se ha estado aplicando, no era un puerto de llegada, era un puerto de partida. Porque en el momento en que aquí se aprobó el 4%, y en mi caso en el ministerio solamente pude administrar un 2%, menos de un 2% del Producto Interno Bruto, pero el 4% en el momento que se ejecuta en República Dominicana ya estaba por debajo de la media regional, que era 4.17. Y hay países como Panamá, como Colombia, etcétera, que duplicaban esa inversión. De manera que eso ocurrió en el 2007, en el 2013. Ya para esta fecha, esa meta está sobrepasada. Pero el Estado Dominicano sigue recibiendo los mismos ingresos. Entonces tú requieres de una política que naturalmente tienen que sacrificarse a los sectores que más pueden para que podamos cubrir esas necesidades. Y de ahí que la convocatoria a este diálogo nacional por la reforma y la transparencia es importante. Pero quien tiene el sartén por el mango en términos de qué propuesta pone en la mesa es el gobierno. Y esa fue una conclusión que se arrojó ayer. Todos los sectores plantearon que en cada una de las 12 propuestas y la que se agregó, que es el Código Electoral, con lo que estamos de acuerdo, se pongan, digamos, en contexto las propuestas específicas para que el diálogo tenga un patrón, tenga una guía de discusión. Respecto al cambio climático que planteó nuestro secretario general, es de primer orden. El Código del Agua, como se le ha llamado, y yo ampliaría la Ley de Ordenamiento Territorial, que tiene más de una década dando tumbo en el Congreso, la modificación de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con el agua, que es el activo más importante, presente y futuro, tiene que ser fundamental porque estamos ante un grave peligro de calentamiento del planeta. Y para todos nosotros es fundamental que podamos proteger la Gaia,
que podamos proteger el hogar de todos. De manera que nos parece, a propósito de un llamado que hace Naciones Unidas ahora para el mes de noviembre, con vista que podamos mantener por debajo de los 1.5 grados el calentamiento del planeta, que sería interesante que nuestro país se enfoque y alinee con esfuerzos mundiales por la preservación del planeta, a partir de lo cual el tema del cambio climático es fundamental. Profesor, ¿cómo usted vio el ambiente, pese al titular de Diario Libre, que habla que arrancó con un buen paso? Entonces se queda corta la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012. Hay como un desfase porque plantea los 3 pactos. El eléctrico ya se acordó, necesitamos refrescar la Ley 66, aumentar el 4% del PIB para la inversión en la educación, y entonces tenemos que incluir un 4º pilar que tiene que ver con el cambio climático. Me imagino que, ¿cuál fue la actitud de Rafael Damares Toribio como coordinador de este consejo? Bueno, yo comienzo por una experiencia que tuve hace un mes con el señor Toribio. Me parece que el pandero está en buenas manos. Okay. Toribio es un profesional de vasta experiencia, fue mi rector en INTEC, mi segunda carrera, que fue Economía, y pienso que el consejo está justo en el momento para poder abordar una serie de temas. Justamente hace un mes, el 21 de julio pasado, nosotros depositamos por ante el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Económico y Social, esta comunicación. Y en esa comunicación lo que planteamos al señor Rafael Toribio era la necesidad de un relanzamiento del pacto educativo. Sometimos un documento, la educación dominicana ante el desafío de la pandemia del COVID-19, que es un documento bastante sopesado, y en el que planteábamos fundamentalmente lo siguiente. Si bien en mi caso particular reconocí y saludé la iniciativa del ministro Fulcar y las autoridades de iniciar el año escolar con un modelo de educación a distancia, porque yo entendía, como lo entendía el Papa Francisco, que cerrar las escuelas pudiera devenir en una desgracia generacional. Y lo más importante era mantener a los niños y niñas alrededor de lo que tienen que hacer, que es su educación. Yo incluso visité al ministro Fulcar en ese momento, le llevé una serie de documentos elaborados justamente aquí, en este canal, que eran los documentales que pudimos tener acceso, que nos proporcionó la JICA de Japón, unos materiales que elaboramos con Félix Limardo sobre ensayos, sobre clases modelos de matemáticas y ciencias, que nosotros impulsamos en mi gestión como el modelo pedagógico de convergencia de medios. Quien primero en este país ensayó el tema de la educación por televisión fue en mi gestión 2008-2010. Lamentablemente eso chocó con intereses del negocio educativo y me sacaron del Ministerio de Educación. Sin embargo, nosotros logramos comprar 3.000 plasmas que fueron licitados con las 3 empresas principales del país y colocamos esa plasma en las principales 187 escuelas del país. De manera que los alumnos, en ese momento no estábamos en pandemia, pero fue el preámbulo. Si eso se hubiese mantenido ahora, lo de la educación a distancia hubiese sido, como dicen popularmente, un cachú. Entonces, teníamos esos plasmas en las escuelas para que en algún momento los alumnos pasaran y pudieran ver una clase modelo de matemática, bajada de un satélite, que nosotros nos hicimos aliados, en un ensayo de química, de biología o de física, porque el gran problema nuestro es que no tenemos los profesores, los docentes capacitados en ciencias básicas. Y entonces este instrumento, utilizar la tecnología, utilizar el ancho de banda de internet muy limitado, utilizar la radio educativa, como lo hizo Radio Santa María, Radio Enriquillo en el pasado para alfabetización, utilizar la televisión como ese instrumento útil para llegar a una buena parte de nuestros niños y niñas en las propias escuelas, era un salto cualitativo. No se entendió, entonces nosotros en ese momento le llevamos más de 500 interactivos y videos que trabajamos en esa ocasión para que pudiera apoyar el modelo a distancia de las autoridades. Donde nosotros no estamos de acuerdo o entendemos que hay que hacer énfasis en que una vez enseñado el modelo, que no puede ser absoluto, en el mundo los sistemas educativos estaban atentos a la tendencia que se daba en materia de sanitaria, de la crisis sanitaria. Allí donde habían rebrotes, cerraban las escuelas.
si variaba la intensidad del contagio, se abrían las escuelas. Porque nuestro currículum, en el caso dominicano, es constructivitis sociocultural. Implica una relación estrecha entre los alumnos, entre ellos, entre los alumnos y los maestros, y entre los maestros y las familias. Por consiguiente, esa interacción es fundamental. Si desaparece, entonces hay un pilar, hay una pata de la mesa que cojea. Y lo que hemos dicho, evaluemos lo acontecido con el modelo. No fue verdad que fue un modelo absolutamente a distancia. Hubo muchos lugares, y yo conozco el caso de Yamasá y otros municipios, en que hubo educación semipresencial. Los maestros y maestras se le ingeniaron para tener en algún momento a los alumnos e interactuar con ellos. Entonces hay serios problemas psicosociales, hay problemas de adaptación, hay niños y niñas que tienen un comportamiento diferente hoy porque faltó esa interacción necesaria entre los actores del proceso educativo para poder lograr aprendizaje. ¿Qué planteamos en el documento? Evaluemos los resultados de la gran inversión y el gran esfuerzo que se hizo. No nos quedemos en que se hizo el esfuerzo. En definitiva, en la vida, tú no mides esfuerzo, tú mides resultados. Y entonces, a partir de esa experiencia, tomemos lo que son fortalezas, superemos o abordemos lo que son las debilidades y emprendamos una nueva jornada a partir de la presencialidad ahora en el mes de septiembre. Le planteamos eso al señor Toribio, él quedó en conversar con el ministro, nos respondió hace una semana diciendo que efectivamente se habían designado 2 comisiones de seguimiento para que pudieran hacernos un diagnóstico de la situación. Entonces convocaría al Consejo Económico y Social y al Consejo General del Pacto Educativo para ver esa materia en específico. Ahí viene entonces el llamado del presidente Abinader, y qué bien que entonces ahora se incluye el tema de la calidad educativa y naturalmente el año escolar venidero dentro de las discusiones que tendremos que ver todos los actores de la vida nacional. Sin duda alguna, profesor Paredes, es imposible de repente hacer cambios que se marcan dentro de esta reforma sin inmiscuir y sin hacer parte a los protagonistas. En este caso, cuando hablamos de la reforma educativa, no podemos dejar de lado la parte docente. Yo como docente universitario entiendo que también es una parte vital dentro de este engranaje, ¿no? Y esas 12 reformas incluyen pues este tipo de accionar. Nos abocamos a un nuevo año lectivo que comienza este próximo 20 de septiembre, y una de las principales promesas, lo recuerdo como ahora ese domingo 16 de agosto de 2020, asumiendo la presidencia del país en medio de un difícil escenario pandémico, Abinader decía que una de sus principales preocupaciones es que no se pierda el año escolar, y así lo demostró hoy día, cuando se concluye, amén de las diversas situaciones que podrían acontecer en el trayecto hacia esa consolidación, ¿no? ¿Qué opinión de repente le merece no solo la reforma que empieza a experimentar el aspecto educativo, sino más bien que nos abocamos a un próximo año escolar de manera distinta en este caso, porque ya es de forma presencial? Te tomo la palabra como docente. Yo tengo una preocupación y quiero aprovechar este programa y este canal oficial para hacer un llamado que me parece importante. El Consejo Nacional de Educación aprobó un calendario para la vuelta a las escuelas que para el sector público inicia en la 3ª semana de septiembre. Sin embargo, ayer los colegios de élite en República Dominicana iniciaron las labores. Y yo quiero señalarle al ministro y a las autoridades que la educación es un derecho fundamental y es un derecho público. Y en materia de educación, código napoleónico. Es el Estado que tiene que regular todo lo atinente al calendario escolar, al currículum y naturalmente a esas horas que vamos a aprovechar para poder brindar el servicio educativo a los cerca de 3 millones de alumnos. Es cierto que hay un subsector privado, que no es que haya una educación privada, sino que como consigna la ley 6697, autoriza a particulares a impartir docencia bajo la regulación y supervisión del Estado. Por consiguiente, tendrá que explicarse al país por qué se ha producido un acuerdo, una reunión con las asociaciones de colegios privados, sobre todo los colegios de élites, para que ellos pudieran iniciar la docencia antes de la fecha en que va a iniciar el 80% del sector educativo, que es el público,
el de las escuelas públicas, cuando se plantean 6 semanas que de alguna manera puede coadyuvar a recuperar los aprendizajes que no se pudieron cumplir el año pasado. Hay una primera semana de inducción conforme esa discusión del Consejo Nacional de Educación. Inducción porque hay que preparar a los maestros, socializar el propio calendario, ver entonces en una semana que se plantea de diagnóstico cuáles son las necesidades perentorias de cada escuela, y entonces a partir de esa semana de inducción y esa semana de diagnóstico, 4 semanas de, actualización de remediales para aquellos dominios y competencias que los niños y niñas no llevan al ciclo siguiente. Estamos hablando de 6 semanas que nos pongan en condiciones de arrancar con el programa oficial del año 21-22. Si se hiciera así, el sector privado y los colegios de élite tendrían una ventaja de 4 semanas o de 2 semanas. Mientras el sector público utiliza 6 semanas para ponerse al día, el sector privado está, además de esas 6 semanas, está tomándose estas 2 primeras semanas. ¿Por qué? Si aquí se ha hablado de la necesidad de estrechar la brecha digital, la brecha de inequidad. No, la educación tiene que pautarse para todo el universo de los 2.8 millones de alumnos. Y aquí hay que establecer claro que ese calendario obliga al sector público y al sector privado. Bien, si algunos colegios privados estaban en condiciones de arrancar, porque hay un problema también de por medio, y es el pago de la mensualidad. Pero si todas las escuelas van a terminar el 30 de junio, no hay que darle el privilegio a ellos de que inicien adelante, porque la educación, su planificación, la supervisión es potestativa del Estado. De manera que yo quiero llamar la atención y hago la denuncia, porque justamente ayer muchas personas me llamaron y me decían por qué los colegios privados arrancaron y el sector público no. Y quiero también plantearle al ministro y a las autoridades que es importante convocar a los docentes, es importante convocar al sindicato, es importante que se asuman compromisos, porque hasta ahora eso no se ha hecho. Saludamos, porque así lo dice un documento recientemente elaborado por UNESCO y que ha llegado a nuestras manos, el hecho de que se planteen unas 4 semanas para acciones remediales, porque justamente era uno de los aspectos que le planteábamos al señor Toribio, que no conocíamos de ninguna acción que de alguna forma pueda conjurar el hecho de una promoción automática de todos los niños y niñas. Si tú promueves a los niños y niñas sin tener la certidumbre de que tienen las habilidades y competencias para enfrentar el ciclo siguiente, el curso siguiente, tú estás postergando una situación de aprendizaje precario que ahora la gente se ha alarmado porque el 62% de los niños y niñas de 10 años no están en capacidad de leer un texto simple. Es decir, no tenemos lectura comprensiva. ¿Y qué pasó en el 2015? Que cuando los niños de 10 años se aplicaran unas pruebas PISA, que yo no sé para qué se hizo, yo la critiqué dentro de mi propio gobierno, porque ya sabíamos por pruebas regionales y por pruebas nacionales que estábamos mal. Ir a la prueba PISA, que es para países desarrollados, para países ricos, si nosotros estamos en condiciones para eso, íbamos a alcanzar el lugar que alcanzamos, el último lugar. Son pruebas diagnósticas. Porque esas pruebas, sí, y lo que se mide es literacidad. Claro, literacidad es conjunto de aprendizajes formales, no formales, de familia, que tienen los niños a los 15 años. No evalúa grado. Se aplicaron la prueba PISA. Hace 2 meses otra vez, se aplicaron. Y se aplicaron en el 2018 y no conocemos los resultados. ¿Qué resulta? Nosotros tenemos que abocarnos a ver los resultados de 30 años de pruebas nacionales. Las pruebas regionales, que se hicieron 3 en el siglo. Y a partir de ahí hay una cantidad de informaciones, pero sobre todo las pruebas diagnósticas de 3er grado y 6º grado. No tiene sentido que tú apliques una prueba al término de bachillerato cuando ya el producto, si va a salir malo, salió malo. Tú tienes que hacer evaluación en el proceso. Esas pruebas evaluativas de 6º grado, de 3er grado que hicieron en el 16 y de 6º grado que hicieron en el 17, son fundamentales porque te arrojan informaciones. Y yo quisiera, si me permiten, leer esta recomendación de un estudio sólido de UNESCO que implicó 143 países y que habla de la recuperación de los aprendizajes en tiempos de pandemia. ¿Qué dice el aspecto 2 sobre evaluación de aprendizaje de este documento de UNESCO? Muy sólido,
porque además de UNESCO están parados por UNICEF y por la Organización de Países para el Desarrollo Económico. Dice lo siguiente: las evidencias preliminares sugieren que los estudiantes afectados por el cierre de escuelas están experimentando una reducción absoluta en los niveles de aprendizaje y un progreso más lento de lo esperado en un típico año. Tal impacto puede afectar desproporcionalmente a niños desfavorecidos, dada la distribución desigual de oportunidades para acceder al aprendizaje a distancia. Cuidado con favorecer a los colegios de élite, olvidando de que hay grupos desfavorecidos que no tienen la misma posibilidad de acceder al computador, a internet y a las facilidades que tienen esos jóvenes. Los resultados de la encuesta revelan que a menudo el grado de pérdida de aprendizaje no es medido. Solo un poco más de un tercio de los países, un 30%, informó haber tomado medidas para medir los niveles de aprendizaje en la educación primaria o secundaria baja a través de la evaluación estandarizada en el 2020, mientras que el 58% de los países informaron haber realizado actividades formativas de evaluación a nivel del aula. Esa es la realidad y tenemos que tomarla en cuenta. Tenemos que ver cuáles son las mejores prácticas en estos tiempos de pandemia. No creer que nosotros tuvimos la panacea. Fue importante poder tener un modelo a distancia, pero ahora tenemos que evaluar para reconducir procesos. Bueno, de hecho, en el día de ayer la viceministra Ligia Pérez se reunió con representantes de distritos distritales y regionales y bueno, con ellos abordó precisamente eso, que a final del ciclo del próximo año escolar, bueno, pues se va a hacer una evaluación para entender las oportunidades de mejora. Por último, porque lamentablemente el tiempo se nos agotó, maestro, quiero consultarle porque la información que ha trascendido hoy en prensa, imagino que por el corto margen de tiempo, es muy escueto acerca de lo que pasó ayer en esa conversación al seno del Consejo Económico y Social. Ha trascendido que se reúnen nuevamente el próximo día 15 de septiembre y que se van a coordinar algunas metas. ¿Qué más podemos saber al respecto? Se aprobó incluir un punto número 13 que tiene que ver con el Código Electoral y es cierto, aquí no fuimos una modificación, ustedes los que cubren el Congreso lo saben, que ponía como objeto fundamental limitar el financiamiento y evitar el transfugismo. Y fue lo que más vimos en las elecciones pasadas. Entonces hay que revisar ese Código Electoral, nosotros estuvimos de acuerdo con ello, además de que el periodo de campaña es muy limitado, porque se plantea en octubre del 2023, eso implica que los partidos que no han definido un candidato estarían en desventaja con aquellos que de antemano se sabe ya cuáles son sus candidatos, en este caso PRM y la Fuerza del Pueblo. Sí. Y por eso es importante que se revise el Código Electoral, ya la Junta Electoral ha emitido su punto de vista y tendríamos que examinar esas propuestas. Lo segundo que se aprobó es que el gobierno ponga sobre la mesa propuestas específicas sobre las 12 áreas que el presidente Luis Abinader planteó en su discurso. Y finalmente que los partidos y las organizaciones representativas designen comisiones técnicas para cada una de las áreas. En el caso del Partido de Liberación Dominicana fue una comisión general, porque lo de ayer fue protocolar, fue como dicen en el argot del boxeo, fue round de estudio. Y entonces más adelante tendremos nosotros, en el caso del partido, tenemos en cada una de las áreas, por ejemplo, en el caso de educación, hay una mesa técnica de educación, que fue la que planteó este documento en el Consejo. En ese momento, exministros o titular de la Secretaría del partido irán, o exfuncionarios, a esas mesas técnicas conforme lo disponga el Consejo Económico y Social. Yo pienso que el auspicio es bueno, pero sí quiero llamar la atención. El fundamental objeto de este llamado es el fiscal. Y ahí el gobierno tiene que tomar la iniciativa. Lo de la reforma constitucional, modernización del Estado, eso venimos trabajando desde el 2010. Y es importante que apuntalemos y que hagamos las correcciones que haya que hacer. Pero la fundamental objetivo que se persigue de esta reforma es que sepamos cómo vamos a financiar el desarrollo del país y quiénes pagan más y quiénes son los sectores socialmente que tenemos que atender. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias. Agradecerle gracias, al profesor, su presencia con nosotros. Quiero aprovechar un escrito que me llegó que dice: un hombre muy versado, locuaz y que nos gustó bastante su paso por nuestra alta casa de estudios. Un fuerte abrazo para el profesor Paredes, Abraham Hasuri. UNIBE. Sí, UNIBE. Claro, sí. Fui profesor de UNIBE por un tiempo. Gracias, Abraham. Así lo hace saber. Bueno, muchísimas gracias al profesor Melanio Paredes con nosotros.
ex ministro de Educación, un economista, politólogo y un hombre pues que al escucharlo hablar nos damos cuenta de que se expresa con mucha pasión, sobre todo pasión en función de esa educación transformadora a la que todos nos abocamos. Enhorabuena, profesor. Nosotros, por supuesto, seguimos con más del programa. Usted se queda con nosotros.